Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 30 de la telenovela María Isabel, que será transmitida por el canal de telenovelas. Félix conversa con Carlos y este le pregunta si ha sabido algo más de su nieta. Su amigo le hace saber que ya se ha dado por vencido y expresa que ojalá la India la tenga bien donde quiera que esté. Luego aparecen Laurita y Rosa Isela. Ellas saludan al señor Félix y este se da cuenta del medallón que trae puesto Rosa Isela y recuerda cuando se lo dio a Graciela. Inmediatamente reacciona tomándole el collar bruscamente a la niña y le pregunta quién se lo dio. Ella le responde que fue su madre. Este tiene mil preguntas que hacerle, pero de tanta conmoción sufre un desmayo. Por otro lado, Rosaura está alterada por la situación de Gloria y Margarita le pide que se controle, ya que antes no le preocupaba tanto. Rosaura le manifiesta que luego los periódicos se enterarán y será la boca del público. Mientras tanto, María Isabel está angustiada y Felicitas le pregunta qué le pasa. Esta le comenta que siente como un presentimiento de algo malo. Su amiga le dice que eso es porque está preocupada por la niña Gloria. Luego Jacinto le informa a María Isabel que en la puerta está una señora llamada Amargura. El doctor ha examinado a Félix y le pide que tenga mucho cuidado, ya que ha tenido un desmayo porque su corazón no anda bien. Félix expresa que su hija Graciela también murió del corazón y su amigo Carlos le pide que no se esfuerce tanto y se cuide. Por otra parte, María Isabel recibe a Amargura en la cocina y le dice que hablará con su patrón, pero no le promete nada, ya que también está pasando por un momento muy duro porque su hija se fue de la casa con su novio. Félix le pregunta a Estela si conoce a la madre de la niña que estaba en su casa. Ella le responde que sí y que además se llama María Isabel, pero es una muchacha humilde porque las amigas de Rosa Isela se burlaban de ella en la escuela por tener a una madre como sirvienta. Félix queda sorprendido y asegura que esa es la María Isabel que estaba buscando, pero Estela le pide que se tranquilice ya que necesita descansar. Félix le manifiesta que debe hablar con la mujer porque seguramente Rosa Isela es su nieta. Asimismo, la pequeña llega a casa y llama a gritos a su madre y María Isabel, sorprendida, le pregunta por qué llegó tan temprano. Rosa Isela también le pregunta de dónde sacó ese medallón. Su madre queda espantada, pero le asegura que no se lo robó y le advierte que no le haga más preguntas. Rosa Isela le dice que el señor Pereira se enojó mucho cuando se lo vio. María Isabel queda atónita y le pregunta si es el señor Félix Pereira. Rosa Isela le responde que sí. Mientras que Félix le cuenta a su amigo que le regaló ese medallón a su hija. Carlos opina que seguramente se equivocó, ya que pueden haber muchos iguales, pero Félix le explica que lo mandó a hacer especialmente para Graciela. Por lo tanto, María Isabel es la India de la que tanto le ha hablado y Rosa Isela es su nieta. Asimismo, María Isabel le suplica a la Virgencita que la ayude. Rosa Isela le pregunta por qué tiene miedo. Su madre le dice que no le haga más preguntas, ya que tienen que irse muy lejos de ahí, a lo que su hija le tira en cara que seguramente se lo robó al señor Félix. María Isabel le da una cachetada a su hija por bocona, pero esta le tira el medallón diciéndole que no quiere usar nada robado. Luego Felicitas le pregunta qué ha pasado y María Isabel le cuenta que tenía razón, ya que Félix estaba en casa de su amiguita y reconoció el medallón, así que le dice que debe irse porque el tipo le va a quitar a su hija. Carlos le aconseja a Félix que no actúe a la ligera porque igual buscarán a esa mujer, pero le pide que se calme. Su amigo le manifiesta que no se imagina todo el dolor que está sufriendo por no saber de su nieta, además que vive con el remordimiento de que no pudo hacer nada por su hija Graciela y recuperar a su nieta. Carlos expresa que no es su culpa que María Isabel se haya robado a Rosa Isela, mientras que Felicitas le aconseja igualmente a María Isabel que hable con Rosa Isela y le cuente toda la verdad y no permita que tenga una mala impresión de ella cuando se ha desvivido por darle todo. Asimismo, esta le dice a Rosa Isela que le pegó porque la ofendió mucho. La niñeta le pide que entonces le diga delante del señor Félix que el medallón es suyo. María Isabel le trata de explicar que le gustaría tenerlo enfrente para decirle todas sus verdades, pero son cosas que no entendería. Luego Felicitas le avisa que el señor Ricardo la está buscando. María Isabel baja inmediatamente y le pregunta al patrón si no ha tenido noticias de Gloria. Él le responde que no. Asimismo, ella le informa que se tomó el atrevimiento de meter a una amiga suya a trabajar en la casa. Ricardo, que está desconcertado, le dice que no hay ningún problema y haga como ella quiera. Entonces María Isabel con mucha pena le comunica que Amargura podría quedarse en su lugar, ya que ella tiene que irse. Ricardo se sorprende y le pregunta el por qué. Ella le inventa que le escribieron del pueblo que su padre la necesita y tiene que irse hoy mismo. Él le dice que nunca había
recibido una correspondencia y tenía entendido que no quería regresar allá. María Isabel, angustiada, le dice que debe marcharse. Ricardo le manifiesta que jamás le ha mentido y le pide que le tenga confianza o si es que también la va a abandonar. Ella le dice que lo que más quisiera es quedarse con él para toda la vida, pero tiene que irse hoy mismo antes de que sea demasiado tarde. Ricardo le pregunta por qué motivos y le insiste en que le diga la verdad. Luego suena el teléfono y María Isabel le suplica a Ricardo que si preguntan por ella diga que no está. Amargura entra al cuarto de Rosa Isela y ella le pregunta qué hace ahí. Ella le responde que debe hablar seriamente con ella. Mientras que Ricardo contesta la llamada y es su tía, María Isabel no para de llorar y Ricardo le pregunta por qué llora de esa manera, a lo que María Isabel le cuenta que le van a quitar a su hija. Él le pregunta quién y esta responde que el señor Félix Pereira, pero Ricardo no entiende nada. Amargura le dice a Rosa Isela que no debe ser mala con su madre porque nada más la hace llorar. La chamaca le dice que eso no le importa porque ella es nada más que una limosnera. Amargura le explica que al menos su vida no ha sido la misma que la de su madre porque María Isabel se ha pasado trabajando toda la vida para darle lo que muchas niñas pobres no tienen. Ricardo le dice a María Isabel que se tranquilice y le pregunta por qué el señor le quiere quitar a su hija. Ella le responde que Félix es el abuelo de Rosa Isela. Ricardo le manifiesta que él no tiene el derecho de hacerlo, pero María Isabel le confiesa que el problema es que Rosa Isela no es su hija. Mientras tanto, Félix le cuenta a sus amigos que María Isabel se llevó a su nieta cuando Graciela murió y desde entonces la está buscando. Estela le pide a su padre que lleve a Félix a casa del ingeniero. Asimismo, María Isabel le ha contado la historia a su patrón y él la queda admirando porque ha criado una niña que no es su hija y le promete que hará lo que esté a su alcance para que no se la quiten. Pero Jacinto llega en ese momento y le informa que unos señores buscan a María Isabel. Ella le ruega a Ricardo que no los deje entrar. Su patrón le pide que esté tranquila. Por otro lado, los amigos de Gilberto están hablando sobre el viaje que hará a Puerto Vallarta y se preguntan de dónde habrá sacado el dinero si no tiene ni dónde caerse muerto. Su amiguito les informa que todo lo ha sacado de la noviecita que tiene, pero expresan que en cuanto le quiten todo a Gloria la va a dejar. Luego aparece Cristóbal y lo sorprende. Félix le exige a María Isabel que le devuelva a su nieta o le echará a la policía. Ricardo le pide que tenga más respeto porque están en su casa y no va a permitir que trate mal a María Isabel. Félix le dice que no quiere discutir con él porque él solo llegó para buscar a su nieta. Ricardo le deja en claro que aún sigue sin entender porque la única niña que vive en esa casa es la hija de María Isabel. Félix lo hace entrar en razón diciéndole que ella es una india y no puede tener una niña como tal. Ricardo le deja en claro que Rosa Isela se puede parecer a su padre, así que le deja en claro que esa niña es únicamente de María Isabel y de él. Félix no le cree el cuento y le suplica que no ande con juegos porque dejará todo en manos de la policía y ahí se aclarará todo. Luego le pregunta a María Isabel cuánto dinero quiere por Rosa Isela. Por otro lado, Felicitas entra a la recámara de Rosa Isela y le advierte que por nada del mundo salga del cuarto. Ella pregunta por qué y esta le informa que en la sala está el señor Pereira, a lo que la niña expresa que seguramente le está reclamando por el medallón que robó su madre. Felicitas le deja en claro que María Isabel no es ninguna ladrona. Mientras tanto, María Isabel le agradece a su patrón por querer defenderla y le dice que debe enfrentar al señor Félix, así que le deja en claro que la niña Graciela le pidió que cuidara de su hija y no se la entregara a él. Félix la insulta diciéndole que es una necia porque a su lado su nieta nunca va a estar bien. María Isabel le deja en claro que al menos no le faltará su amor y empieza a recordarle que Graciela no tuvo su comprensión y por eso le desgració su vida. Félix empieza a sentirse mal y le pide que no siga hablando, pero María Isabel no se calla y le restriega que todo es su culpa porque no dejó casar a su hija con el hombre que amaba, sino que lo mandó a matar. Félix niega haber hecho tal cosa, pero María Isabel no le cree, así que le advierte que no le va a arrebatar a su hija. Félix le pide que regrese a su casa y esta se niega, recordándole que no va a permitir que intente abusar de ella. Ricardo queda impactado, pero el viejo le da la razón a María Isabel y decide irse, pero aparece Rosa Isela, quien le impide que se vaya. Por otro lado, Cristóbal amenaza al amigo de Gilberto y le exige que le diga dónde vive su amiguito, mientras que la ingrata de Rosa Isela le dice a Félix que no se quedará con una mujer que no es su madre. María Isabel sufre en llanto y Ricardo trata de hacerla entrar en razón, pero la chiquitina les deja en claro que no quiere seguir pasando vergüenza en la escuela porque es hija de una criada. Ricardo le manifiesta que al menos le dio su amor y la crió, pero la ingrata decide irse con su abuelito, aunque Ricardo insiste en que Rosa Isela vive con ellos y no va a permitir que se la lleve. Pero todo se vuelve un caos ya que la niñita no quiere ser pobre y María Isabel le suplica que no la abandone porque ha hecho demasiado por ella. Rosa Isela, aún viendo el sufrimiento de su madre, le deja en claro que si no le permite irse entonces se escapará. El sapo de Carlos interviene y le dice a Félix que se vaya, además que colocará a un abogado porque puede
pueden acusarla hasta de robo. María Isabel le dice que le recogerá las cosas, pero Félix le informa que su nieta no necesita nada de eso porque él le comprará todo lo que quiera y tiene el descaro de agradecerle por todo lo que hicieron. Ricardo, lleno de rabia, le dice que se vaya al diablo. María Isabel, sufriendo del dolor, le dice a su patrón que Rosa Isela era lo único que tenía, pero Ricardo le confiesa que aunque sus hijos los hayan abandonado, él estará para ella siempre. Por otro lado, Felicitas está desesperada en saber qué está pasando y Jacinto les informa que lastimosamente la niña decidió irse con los señores. Por otra parte, Gilberto se está guardando un poco de dinero mientras Gloria lista las maletas. La carga y le hace saber que ya quiere estar en Puerto Vallarta y que todos se den cuenta de la hermosa novia que tiene. Gloria le dice que pensaba que iban a vivir solos en ese departamento, pero le inventa que deben hacer su vida bien lejos. Mientras tanto, Cristóbal ha llegado con la dirección y Gilberto, al abrir la puerta, se encuentra con el padrino de Gloria y le da un golpe dejándole en claro que llegó por su ahijada. Ricardo le dice a María Isabel que nadie lo ha querido, incluso ni su propia hija. Ella le manifiesta que no diga esas cosas porque su esposa sí lo quiso y ella también lo ama. Ricardo queda conmovido y María Isabel, con mucha pena, le informa que no quería decir esas cosas, pero él la detiene y al mirarse fijamente se besan. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una